En 1870, cuando Dodge City era apenas un punto polvoriento en el mapa de Kansas, llegaron dos mujeres que cambiarían para siempre la definición de lo que significa el mal verdadero. Mientras los hombres peleaban por oro y territorio, ellas descubrieron un negocio mucho más lucrativo que cualquier mina o rancho podría ofrecer. ¿Qué harías si te dijera que las sonrisas más dulces pueden ocultar los corazones más oscuros, y que el amor puede ser literalmente mortal? La historia que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre los límites de la crueldad humana, porque estas mujeres no solo mataban por dinero, sino que habían convertido el asesinato en una ciencia exacta que alimentaba un mercado que pocos imaginan que existiera en aquella época. El tren de vapor llegaba cada martes a Dodge City con su carga de esperanzas y desesperanzas, pero aquel día de marzo de 1870 trajo algo diferente. Entre el humo y el estrépito de las ruedas sobre los rieles, dos figuras femeninas descendieron con elegancia inusual para aquellas tierras áridas. Las hermanas Murphy, Mary y Sarah, llevaban vestidos de terciopelo negro que contrastaban con el polvo dorado de las calles, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hacía que los hombres se detuvieran a mirar. Nadie podía imaginar que tras esa belleza exótica se ocultaba un plan tan macabro como lucrativo. La noticia de su llegada se extendió por el pueblo como pólvora encendida, especialmente cuando anunciaron que habían comprado el viejo saloon abandonado en la calle principal. Los habitantes de Dodge City, acostumbrados a la monotonía de sus días entre el ganado y las disputas territoriales, recibieron con entusiasmo la promesa de entretenimiento nocturno. Las hermanas Murphy sonreían con esa dulzura calculada que solo las mujeres verdaderamente peligrosas dominan a la perfección, mientras supervisaban las reformas de su futuro negocio. Sus maletas contenían más que ropa elegante y perfumes franceses. El Golden Nugget, como bautizaron su establecimiento, prometía ser diferente a cualquier otro lugar de entretenimiento en todo el territorio de Kansas. Mientras los carpinteros martillaban y los pintores daban vida a las paredes, las hermanas caminaban por el pueblo estudiando a cada hombre como un cazador observa a su presa. Sus conversaciones aparentemente inocentes revelaban información valiosa sobre las fortunas locales, los hábitos de los mineros exitosos y las debilidades de aquellos que podrían convertirse en clientes regulares. Pero había algo en sus miradas que perturbaba a las mujeres del pueblo, una frialdad que contrastaba con sus sonrisas encantadoras. La reapertura del Golden Nugget fue un acontecimiento que transformó las noches de Dodge City para siempre. Las hermanas Murphy habían convertido el viejo edificio en un palacio de tentaciones, con candelabros de cristal que proyectaban luces doradas sobre las mesas de póker y un piano que sonaba melodías europeas hasta altas horas. El aroma a whisky de calidad se mezclaba con perfumes exóticos que mareaban los sentidos de los visitantes, creando una atmósfera que transportaba a los rudos vaqueros a un mundo de sofisticación que jamás habían experimentado. Sin embargo, los verdaderos secretos del lugar se encontraban en los detalles que pocos notaban. Las habitaciones del segundo piso habían sido diseñadas con un cuidado obsesivo por el detalle que llamaba la atención de los más observadores. Cada puerta tenía cerraduras especiales que solo se abrían desde afuera. Las ventanas estaban estratégicamente ubicadas para evitar testigos indiscretos, y el suelo había sido reforzado para soportar pesos inusuales. Las hermanas explicaban estas modificaciones como medidas de seguridad para proteger a sus huéspedes de posibles robos, pero la verdad era mucho más siniestra. Los espejos de las paredes ocultaban compartimientos secretos donde guardaban herramientas que ningún establecimiento legítimo necesitaría jamás. El sótano del Golden Nugget era el corazón de la operación, aunque los clientes nunca descendían hasta allí. Las hermanas habían excavado túneles que conectaban con el cementerio local y habían instalado mesas de metal que brillaban bajo la luz de las antorchas.
Los frascos de vidrio contenían sustancias que un químico experto reconocería como venenos de acción lenta, mientras que las herramientas quirúrgicas colgaban ordenadamente de ganchos en las paredes de piedra. Era en este lugar donde los secretos más oscuros del negocio cobraban vida, transformando sueños en pesadillas. El primer desaparecido fue Jake Patterson, un minero de oro que había tenido suerte en los yacimientos del norte y llegó al Golden Nugget con los bolsillos llenos y la lengua suelta. Su fortuna recién adquirida lo convertía en el tipo de cliente que las hermanas Murphy buscaban, alguien sin familia cercana que notara su ausencia y con suficiente dinero para hacer que el riesgo valiera la pena. Jake había bebido más whisky del habitual esa noche, seducido por las atenciones de Mary Murphy, quien lo convenció de que subiera a una de las habitaciones especiales del segundo piso. Al amanecer, su caballo seguía atado frente al salón, pero Jake nunca volvió a caminar por las calles de Dodge City. Los días pasaron y las preguntas sobre el paradero de Jake comenzaron a circular tímidamente entre los habitantes del pueblo. Las hermanas Murphy explicaron con lágrimas en los ojos que el minero había partido durante la madrugada rumbo a California, dejando incluso su caballo como pago de una deuda de juego que había contraído esa noche. Su actuación fue tan convincente que hasta el sheriff asintió comprensivo, especialmente después de recibir una generosa donación para los fondos de la oficina municipal. Sin embargo, algunos veteranos del lugar notaron que era extraño que alguien abandonara un caballo tan valioso, pero sus sospechas fueron silenciadas con whisky gratuito y la promesa de entretenimiento exclusivo. La desaparición de Marcus Thompson, apenas 2 semanas después, siguió un patrón similar que empezaba a resultar inquietante para los más atentos. Marcus era comerciante de ganado y había cerrado un negocio importante con rancheros de Texas, celebrando su éxito en el Golden Nugget hasta altas horas de la madrugada. Sarah Murphy había sido especialmente amable con él, compartiendo historias de su supuesta juventud en Nueva Orleans, mientras llenaba su vaso con generosidad sospechosa. Cuando el sol salió, Marcus también había desaparecido sin dejar rastro, llevándose supuestamente sus ganancias hacia el este en busca de nuevas oportunidades comerciales. El sheriff William Hayes había llegado a Dodge City 5 años antes con credenciales impresionantes y promesas de mantener el orden en una frontera conocida por su violencia. Sin embargo, el poder y la falta de supervisión habían corrompido gradualmente su sentido de la justicia, transformándolo en un hombre que valoraba más las monedas de oro que la verdad. Cuando las hermanas Murphy llegaron al pueblo, Hayes vio inmediatamente una oportunidad de enriquecerse, especialmente después de que Mary le entregara discretamente un sobre lleno de billetes a cambio de su protección y discreción. Era un acuerdo tácito que beneficiaba a ambas partes mientras los ciudadanos comunes pagaban el precio de su complicidad. Las investigaciones sobre las desapariciones se convertían en teatro puro bajo la dirección de Hayes, quien interrogaba testigos con la misma seriedad de un actor experimentado. Sus reportes oficiales describían exhaustivas búsquedas en el territorio circundante, entrevistas con comerciantes de paso y correspondencia con autoridades de pueblos vecinos, todo cuidadosamente fabricado para crear la impresión de un trabajo profesional. Mientras tanto, las hermanas Murphy continuaban operando con total libertad, sabiendo que tenían al representante de la ley como su protector más valioso. Los archivos del sheriff se llenaban de casos cerrados prematuramente, cada uno explicado con teorías convenientes sobre hombres que buscaban nuevas oportunidades en territorios lejanos. La corrupción de Hayes se extendía más allá de la simple omisión, convirtiéndose en participación activa cuando las circunstancias lo requerían. El sheriff había comenzado a sugerir sutilmente a ciertos visitantes acaudalados que el Golden Nugget ofrecía los mejores servicios de entretenimiento de todo Kansas, dirigiendo personalmente a las víctimas potenciales hacia las manos expertas de las hermanas Murphy.
Su oficina se había convertido en una extensión del negocio criminal, donde las evidencias desaparecían misteriosamente y los testigos inconvenientes encontraban razones urgentes para abandonar el pueblo. Pero hasta los hombres más corrompidos tienen límites, y Hayes estaba a punto de descubrir cuáles eran los suyos. Las habitaciones del segundo piso del Golden Nugget habían sido diseñadas con una meticulosidad que revelaría su verdadero propósito solo a los ojos más expertos en criminalística. Cada una de las 6 habitaciones contaba con paredes forradas en terciopelo rojo que no solo creaban ambiente, sino que también absorbían los sonidos que pudieran filtrarse hacia el exterior. Las camas tenían marcos de hierro excepcionalmente resistentes, aparentemente para soportar actividades vigorosas, pero en realidad diseñadas para restringir movimientos cuando fuera necesario. Los espejos estratégicamente ubicados permitían a las hermanas Murphy observar sin ser vistas, convirtiendo cada encuentro en una representación teatral donde conocían cada movimiento de sus víctimas. El sistema de ventilación de las habitaciones había sido modificado para permitir la introducción de gases que alteraban el estado de conciencia de los ocupantes, una innovación que las hermanas habían perfeccionado después de estudiar los métodos utilizados en los hospitales de campaña durante la Guerra Civil. Los conductos ocultos tras las paredes permitían el flujo controlado de vapores que producían desde simple somnolencia hasta pérdida completa del conocimiento, dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición. Los clientes interpretaban estos efectos como consecuencias naturales del alcohol consumido, sin sospechar que estaban siendo sistemáticamente envenenados para facilitar los siguientes pasos del plan. Las trampillas ocultas en el suelo de cada habitación se conectaban directamente con el sótano a través de un sistema de poleas que las hermanas manejaban con eficiencia mecánica. Cuando un cliente perdía la conciencia, su cuerpo era transportado silenciosamente hacia las profundidades del edificio, donde continuaba la siguiente fase de la operación. Los muebles aparentemente decorativos contenían herramientas médicas de precisión, frascos con sustancias químicas y cuerdas de diferentes grosores, todo cuidadosamente organizado para maximizar la eficiencia del proceso. Era un sistema tan bien organizado que parecía una fábrica, excepto que su producto final era la muerte meticulosamente planificada. Mary Murphy había perfeccionado el arte de la seducción hasta convertirlo en un arma tan letal como cualquier pistola del oeste, utilizando su belleza natural como anzuelo y su inteligencia calculadora como la trampa definitiva. Sus conversaciones comenzaban siempre con preguntas aparentemente inocentes sobre los viajes de sus víctimas, sus familias lejanas y sus planes futuros, información que utilizaba para evaluar cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara su ausencia. Su risa cristalina y su manera de inclinar la cabeza mientras escuchaba creaban una sensación de intimidad que hacía que los hombres más duros bajaran completamente la guardia. Era una actuación tan convincente que incluso ella misma parecía creerse sus propias mentiras románticas. Sarah Murphy complementaba a su hermana con un enfoque diferente pero igualmente efectivo, presentándose como la mujer misteriosa e inalcanzable que despertaba el instinto cazador de los hombres más arrogantes. Su técnica consistía en alternar momentos de aparente vulnerabilidad con muestras de independencia que frustraban y excitaban simultáneamente a sus objetivos. Mientras Mary se especializaba en los solitarios que buscaban compañía emocional, Sarah prefería a los conquistadores que veían en ella un desafío que debían superar a cualquier costo. Ambas hermanas habían estudiado psicología humana de manera autodidacta, convirtiéndose en expertas en manipular los deseos más profundos de sus víctimas. La coordinación entre las hermanas era tan perfecta que parecía coreografiada, alternando roles y creando situaciones donde una rescataba a la otra de pretendientes indeseados, generando la ilusión de competencia que intensificaba el interés de los clientes.
Sus vestidos habían sido modificados con bolsillos ocultos donde guardaban pequeñas dosis de venenos de acción lenta, que administraban a través de besos envenenados o mediante objetos aparentemente inocentes como pañuelos perfumados. El juego de la seducción se convertía así en una danza mortal donde cada sonrisa, cada caricia y cada susurro acercaban más a la víctima hacia su destino final en las profundidades del Golden Nugget. El verdadero negocio de las hermanas Murphy iba mucho más allá del simple robo o asesinato por dinero, adentrándose en un comercio macabro que pocos en aquella época podían imaginar siquiera. Los avances médicos de la guerra civil habían creado una demanda sin precedentes de órganos humanos frescos para investigación y práctica quirúrgica, especialmente en las universidades del este donde los estudiantes de medicina pagaban fortunas por especímenes de calidad. Las hermanas habían establecido contactos con intermediarios en Chicago y Nueva York que transportaban discretamente su mercancía en vagones refrigerados, presentándola como carne de res de exportación. Era un negocio que multiplicaba por 10 las ganancias de cualquier robo convencional. La extracción de órganos requería conocimientos médicos precisos que Sarah Murphy había adquirido durante su tiempo como enfermera en hospitales de campaña, donde había observado centenares de cirugías y autopsias realizadas por médicos militares. Su experiencia le permitía trabajar con la velocidad y precisión necesarias para preservar la calidad de los tejidos, utilizando técnicas de conservación que había perfeccionado experimentando con animales durante meses antes de aplicarlas en humanos. Los órganos se clasificaban según su estado y demanda, siendo los corazones y cerebros los más valiosos para los investigadores que estudiaban las enfermedades que habían diezmado a los soldados durante la guerra. El proceso completo, desde la selección de la víctima hasta la entrega final del producto, había sido optimizado para maximizar tanto las ganancias como la discreción de la operación. Los cuerpos eran completamente desmantelados en el sótano del Golden Nugget, donde las hermanas habían instalado mesas de acero inoxidable y sistemas de drenaje que facilitaban la limpieza posterior. Los restos que no tenían valor comercial eran disueltos en ácido o enterrados en el cementerio clandestino que habían excavado detrás del edificio, mientras que los órganos valiosos eran empacados en hielo y sal para su transporte hacia los centros urbanos donde les esperaban compradores ansiosos. El Dr. Ephraim Blackwood había llegado a Dodge City con credenciales médicas legítimas, pero las deudas de juego contraídas en San Francisco lo habían obligado a buscar fuentes alternativas de ingresos que complementaran su escasa práctica médica local. Cuando las hermanas Murphy le propusieron una sociedad que involucraba certificados de defunción falsos y asesoramiento técnico para su operación, Blackwood vio la oportunidad perfecta de resolver sus problemas financieros sin abandonar completamente los límites de su profesión. Su participación comenzó con pequeños favores, como proporcionar medicamentos y herramientas quirúrgicas, pero gradualmente evolucionó hacia una complicidad total que lo convertía en parte integral del negocio criminal. Los conocimientos médicos de Blackwood complementaban perfectamente las habilidades de las hermanas, especialmente en la identificación de víctimas con órganos particularmente valiosos para el mercado negro. El doctor había desarrollado la capacidad de evaluar la salud de los clientes del Golden Nugget mediante conversaciones casuales, identificando aquellos con corazones fuertes, hígados sanos y otros órganos que comandarían precios premium en el mercado clandestino. Sus visitas regulares al salón, bajo el pretexto de atender la salud de las trabajadoras, le permitían examinar discretamente a las víctimas potenciales y proporcionar a las hermanas información detallada sobre el estado de sus objetivos. La oficina médica de Blackwood se había convertido en una extensión de la operación criminal, donde se preparaban certificados de defunción que explicaban las desapariciones como muertes naturales ocurridas fuera del pueblo. Sus registros médicos fabricados describían enfermedades cardíacas fulminantes,
accidentes durante viajes de negocios y otras causas de muerte que justificarían la ausencia de un cuerpo para el entierro. Sin embargo, la presión psicológica de participar en asesinatos múltiples comenzaba a afectar la estabilidad mental del doctor, quien desarrolló un temblor nervioso en las manos que dificultaba su trabajo tanto legítimo como criminal. Los campos auríferos de Colorado habían producido una nueva clase de hombres ricos que viajaban por el territorio del oeste gastando sus fortunas recién adquiridas en placeres que habían estado fuera de su alcance durante años de pobreza. Estos mineros exitosos representaban objetivos ideales para las hermanas Murphy, ya que generalmente viajaban solos, llevaban grandes cantidades de efectivo y oro en polvo, y tenían pocos lazos familiares que pudieran generar investigaciones exhaustivas sobre sus desapariciones. Además, su reputación de hombres impulsivos y aventureros facilitaba la creación de historias creíbles sobre partidas repentinas hacia nuevas oportunidades mineras en territorios remotos. La identificación de estos objetivos valiosos requería una red de informantes que las hermanas habían cultivado cuidadosamente entre comerciantes, hoteleros y empleados de telégrafos de la región. Los mensajes codificados llegaban al Golden Nugget describiendo mineros exitosos que se dirigían hacia Dodge City, incluyendo detalles sobre sus fortunas estimadas, hábitos de consumo y vulnerabilidades personales que podrían ser explotadas durante el proceso de seducción. Esta información permitía a las hermanas preparar escenarios personalizados que maximizaban las posibilidades de éxito, desde la selección de la hermana más adecuada para cada personalidad hasta la preparación de conversaciones que tocarían los temas más sensibles de cada víctima. El tratamiento especial que recibían estos clientes de alto valor incluía whisky de calidad superior mezclado con dosis precisas de opiáceos que producían una sensación de euforia antes de la pérdida gradual de la conciencia. Las habitaciones del segundo piso se preparaban con flores frescas, sábanas de seda importada y música de piano que creaba una atmósfera de lujo que justificaba los precios premium que cobraban por sus servicios. Sin embargo, detrás de toda esta elegancia se ocultaba la maquinaria más eficiente de asesinato y desmantelamiento que el oeste había conocido, una operación que convertía sueños dorados en pesadillas eternas en cuestión de horas. El arsénico se había convertido en el arma preferida de las hermanas Murphy debido a su disponibilidad, efectividad y la dificultad de detectarlo en análisis post-mortem rudimentarios de la época. Sarah Murphy había perfeccionado la preparación de diferentes concentraciones de este veneno metálico, desde dosis que producían síntomas similares a la intoxicación alcohólica hasta cantidades letales que causaban la muerte en cuestión de horas. La sustancia se mezclaba fácilmente con alcohol, especialmente con el whisky de alta graduación que servían en el Golden Nugget, y su sabor ligeramente metálico se disimulaba perfectamente con las especias y hierbas que añadían a sus cócteles especiales. Los efectos iniciales del envenenamiento se confundían con la embriaguez normal, proporcionando a las hermanas tiempo suficiente para trasladar a sus víctimas a las habitaciones especiales. La administración del veneno seguía protocolos específicos que Sarah había desarrollado después de experimentar con diferentes métodos y dosificaciones durante meses. Las víctimas de menor valor recibían dosis masivas que causaban la muerte rápida, mientras que los objetivos más valiosos eran envenenados gradualmente para mantener sus órganos en condiciones óptimas hasta el momento de la extracción. El proceso requería un timing perfecto, ya que el arsénico en grandes cantidades podía dañar los tejidos y reducir significativamente el valor comercial de los órganos. Las hermanas habían cronometrado cada fase del envenenamiento, desde los primeros síntomas de malestar hasta el momento óptimo para proceder con la siguiente fase de su operación. Los síntomas del envenenamiento por arsénico imitaban perfectamente las dolencias comunes de la época, especialmente las relacionadas con el consumo excesivo de alcohol y la mala alimentación típica de los viajeros del oeste.
Los clientes experimentaban náuseas, vómitos y debilidad muscular que atribuían naturalmente a la combinación de whisky fuerte y el cansancio del viaje, lo que permitía a las hermanas mantener la fachada de cuidadoras preocupadas mientras administraban dosis adicionales bajo el pretexto de remedios caseros para el malestar. Era un sistema tan refinado que incluso médicos experimentados habrían tenido dificultades para identificar la verdadera causa de los síntomas sin análisis químicos sofisticados que no estaban disponibles en la frontera. Los terrenos detrás del Golden Nugget ocultaban uno de los secretos más macabros de toda la operación criminal de las hermanas Murphy. Lo que parecía ser simplemente un jardín descuidado con maleza alta era en realidad un cementerio clandestino, donde descansaban los restos de más de 30 víctimas cuyos órganos habían sido extraídos para el comercio ilegal. Las tumbas poco profundas estaban marcadas únicamente con piedras aparentemente colocadas al azar, pero que seguían un sistema de codificación que solo las hermanas conocían, permitiéndoles llevar un registro exacto de cada entierro y la identidad de los ocupantes. El terreno había sido tratado con cal viva para acelerar la descomposición y reducir los olores que podrían alertar a los vecinos. La excavación de las tumbas se realizaba exclusivamente durante las noches sin luna, cuando la oscuridad proporcionaba la cobertura perfecta para esta actividad macabra. Las hermanas habían desarrollado técnicas eficientes para el entierro que minimizaban el tiempo de exposición y reducían las posibilidades de ser descubiertas por testigos ocasionales. Cada tumba se cavaba con dimensiones precisas que maximizaban el uso del espacio disponible, y los cuerpos se colocaban en posiciones específicas que facilitarían la descomposición acelerada. El proceso completo, desde el traslado del cuerpo hasta el camuflaje final de la tumba, no requería más de 2 horas de trabajo coordinado entre ambas hermanas. Los restos que no tenían valor comercial, principalmente huesos y tejidos dañados durante el proceso de extracción, recibían tratamientos químicos especiales antes del entierro para acelerar su disolución en el suelo. Sarah Murphy había experimentado con diferentes combinaciones de ácidos y bases que reducían drásticamente el tiempo necesario para la descomposición completa, transformando lo que normalmente sería un proceso de años en cuestión de meses. Sin embargo, la acumulación de tantos cuerpos en un espacio relativamente pequeño comenzaba a crear problemas de filtración que afectaban el agua subterránea de la zona. Un detalle que pronto llamaría la atención de personas más observadoras de lo que las hermanas habían anticipado. Thomas M. C. Cain había forjado su reputación como detective privado durante los años caóticos que siguieron a la guerra civil, especializándose en casos que las autoridades locales no podían o no querían resolver. Su llegada a Dodge City en el otoño de 1870 no fue casualidad, sino el resultado de una investigación que había comenzado meses antes en Denver, donde familiares de mineros desaparecidos habían contratado sus servicios para encontrar a sus seres queridos. M. C. Cain había seguido un rastro de desapariciones que se extendía a través de varios pueblos del territorio, identificando un patrón que sugería la existencia de una organización criminal sofisticada que operaba sistemáticamente en la región fronteriza. Los métodos de investigación de M. C. Cain diferían radicalmente de los enfoques utilizados por las fuerzas del orden locales, combinando técnicas de interrogatorio psicológico con análisis detallado de evidencias físicas que la mayoría de los sheriffs rurales pasaban por alto. Su experiencia militar durante la guerra le había enseñado a leer el terreno y las personas con la misma precisión, identificando inconsistencias en testimonios y comportamientos que revelaban información valiosa sobre actividades criminales ocultas. Además, M. C. Cain había desarrollado una red de contactos en el mundo criminal que le proporcionaba información que no estaba disponible a través de canales oficiales. Su llegada al Golden Nugget como cliente aparentemente común fue cuidadosamente orquestada para no despertar sospechas inmediatas,
presentándose como un comerciante de Kansas City que buscaba oportunidades de inversión en el territorio de Colorado. Sin embargo, sus ojos entrenados notaron inmediatamente detalles que otros habían pasado por alto durante meses de operación criminal. La disposición de los muebles, las modificaciones arquitectónicas del edificio y especialmente el comportamiento de las hermanas Murphy activaron instintos que habían sido afinados durante años persiguiendo criminales en territorios donde la ley formal tenía poco poder. M.C. Cain sabía que había encontrado exactamente lo que estaba buscando, pero también entendía que una investigación precipitada podría alertar a los criminales y comprometer toda la operación. Las habilidades de observación de M.C. Cain se pusieron a prueba desde su primera noche en el Golden Nugget, cuando notó inconsistencias sutiles que revelaban la verdadera naturaleza del establecimiento. El comportamiento de las hermanas Murphy mostraba una coordinación demasiado perfecta para ser natural, alternando roles con una precisión que sugería ensayos previos y planificación detallada de cada interacción con los clientes. Además, las preguntas aparentemente casuales sobre sus finanzas, familia y planes de viaje seguían patrones que M.C. Cain reconoció como técnicas de obtención de información utilizadas por estafadores profesionales. El detective comenzó a documentar mentalmente cada detalle, construyendo un perfil criminal que confirmaba sus sospechas iniciales. La investigación del segundo piso requirió estrategias más sofisticadas, ya que M.C. Cain necesitaba acceder a las habitaciones especiales sin despertar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Utilizando técnicas de distracción que había perfeccionado durante operaciones encubiertas en territorio enemigo, logró examinar brevemente las modificaciones arquitectónicas que las hermanas habían realizado en las habitaciones. Las cerraduras especiales, los sistemas de ventilación alterados y especialmente las trampillas ocultas en el suelo confirmaron que el Golden Nugget había sido diseñado específicamente para actividades criminales que iban mucho más allá del entretenimiento tradicional de saloon. El descubrimiento más perturbador llegó durante su tercera noche de investigación, cuando M.C. Cain detectó olores químicos provenientes del sótano que reconoció inmediatamente como preservantes utilizados en morgues y laboratorios médicos. Su experiencia en campos de batalla le había familiarizado con el aroma distintivo de la descomposición controlada y los químicos utilizados para retrasar la putrefacción de cadáveres. La combinación de todos estos elementos pintaba un cuadro criminal que superaba sus expectativas más pesimistas, sugiriendo una operación de asesinato sistemático que había estado funcionando durante meses sin ser detectada por las autoridades locales. M.C. Cain entendió que se enfrentaba a criminales mucho más sofisticados y peligrosos de lo que había anticipado inicialmente. La confirmación definitiva de los crímenes llegó cuando M.C. Cain logró acceder al sótano del Golden Nugget durante las primeras horas de la madrugada, utilizando técnicas de entrada silenciosa que había aprendido durante operaciones militares nocturnas. Lo que encontró superó incluso sus expectativas más macabras, transformando sospechas en evidencia irrefutable de una operación criminal que desafiaba la comprensión de cualquier persona civilizada. Las mesas de metal brillaban bajo la luz de su linterna sorda, manchadas con residuos que claramente no provenían de actividades culinarias, mientras que las herramientas quirúrgicas colgadas meticulosamente en las paredes confirmaban que el sótano funcionaba como una sala de operaciones clandestina. Los frascos de vidrio contenían órganos humanos en diferentes estados de preservación, etiquetados con un sistema de codificación que M.C. Cain reconoció como método de inventario comercial. Los corazones, hígados, riñones y cerebros flotaban en soluciones químicas que mantenían su apariencia fresca, preparados para el transporte hacia compradores que obviamente pagaban precios premium por especímenes de calidad médica. El detective había visto muchas atrocidades durante la guerra,
pero la frialdad sistemática de esta operación comercial basada en asesinatos múltiples lo impactó de manera que pocas cosas habían logrado hacer en su carrera criminal. Era evidente que las hermanas Murphy habían transformado el asesinato en una ciencia exacta. El registro completo del sótano reveló la escala verdadera de la operación criminal, con evidencias que sugerían la muerte de al menos 30 personas durante los 6 meses de operación del Golden Nugget. Los documentos ocultos en un compartimiento secreto mostraban correspondencia con intermediarios en Chicago y Nueva York, confirmando que los órganos se transportaban hacia mercados urbanos, donde la demanda de especímenes médicos justificaba los riesgos del comercio ilegal. M.C. Cain fotografió mentalmente cada detalle de la escena, sabiendo que necesitaría evidencia irrefutable para convencer a las autoridades de la magnitud de los crímenes que habían pasado desapercibidos bajo sus narices durante tanto tiempo. La captura de Mary Murphy requirió una operación coordinada que M.C. Cain planificó meticulosamente, aprovechando un momento de separación entre las hermanas para aislar a una de ellas sin alertar a la otra. La estrategia consistió en crear una distracción que obligara a Sarah a ausentarse del Golden Nugget, dejando a Mary sola y vulnerable a un interrogatorio que M.C. Cain sabía sería su única oportunidad de obtener información antes de que toda la operación se desmoronara. Utilizando técnicas de persuasión psicológica combinadas con evidencia física irrefutable, el detective comenzó un proceso de interrogatorio que gradualmente quebró la compostura que Mary había mantenido durante meses de asesinatos sistemáticos. Los métodos de interrogatorio de M.C. Cain habían sido refinados durante años de experiencia con criminales endurecidos, pero Mary Murphy presentaba desafíos únicos debido a su inteligencia superior y su capacidad de manipulación emocional. Sin embargo, cuando se enfrentó con evidencia fotográfica de las víctimas y documentos que conectaban directamente la operación con compradores en ciudades del este, su fachada comenzó a desmoronarse, revelando la verdadera personalidad psicopática que se ocultaba detrás de la máscara de seductora encantadora. Las primeras admisiones llegaron como intentos de minimizar su participación, culpando a Sarah de ser la mente maestra detrás de la operación. La confesión parcial reveló detalles sobre la metodología criminal que M.C. Cain no había logrado deducir únicamente mediante observación, incluyendo la red de contactos que facilitaba la identificación de víctimas potenciales y los métodos específicos utilizados para el transporte de órganos hacia mercados urbanos. Mary describió con frialdad clínica cómo había perfeccionado las técnicas de seducción para maximizar la eficiencia de cada asesinato, tratando a sus víctimas como meros productos en una cadena de producción macabra. Sin embargo, sus revelaciones también confirmaron que Sarah era efectivamente la líder intelectual de la operación, con conocimientos médicos y conexiones comerciales que hacían de ella el verdadero cerebro detrás de los crímenes múltiples. La revelación más impactante de la confesión de Mary Murphy fue la existencia de un sistema de túneles subterráneos que conectaba el Golden Nugget con varios puntos estratégicos de Dodge City, incluyendo el cementerio oficial y la estación de trenes. Estos túneles habían sido excavados durante meses de trabajo nocturno, utilizando técnicas de ingeniería que Sarah había aprendido durante su tiempo en hospitales militares, donde había observado la construcción de refugios subterráneos y morgues temporales. El sistema permitía el transporte discreto de cadáveres y órganos sin riesgo de ser detectados por testigos casuales, convirtiendo toda la operación en una red subterránea invisible para los habitantes de la superficie. La construcción de los túneles había requerido la complicidad del sepulturero local, un hombre llamado Jeremiah Stone que había aceptado participar en la operación a cambio de una parte de las ganancias y la promesa de que su propio alcoholismo sería financiado indefinidamente. Stone había proporcionado acceso al cementerio durante las noches, permitiendo que las hermanas excavaran conexiones directas entre sus instalaciones y las tumbas oficiales donde podían ocultar evidencia adicional.
El sistema se había vuelto tan sofisticado que incluía cámaras de almacenamiento temporal donde los cuerpos podían ser procesados sin prisa, esperando el momento óptimo para su transporte hacia destinos finales. Los túneles también servían como rutas de escape en caso de que la operación fuera descubierta por las autoridades, con salidas estratégicamente ubicadas en edificios aparentemente inocentes que las hermanas habían alquilado bajo identidades falsas. MC Cain se dio cuenta de que se enfrentaba a una organización criminal mucho más sofisticada de lo que había imaginado, con nivel de planificación que rivalizaba con operaciones militares de gran escala. La red subterránea representaba meses de trabajo y una inversión considerable, confirmando que las hermanas Murphy habían planeado establecer una operación permanente en Dodge City que podría haber continuado durante años sin ser detectada, si no hubiera sido por la investigación meticulosa del detective. Los documentos confiscados durante la captura de Mary Murphy revelaron una red de complicidad que se extendía hasta Chicago, donde intermediarios especializados en el tráfico de órganos humanos coordinaban la distribución hacia universidades médicas, hospitales privados y coleccionistas macabros que pagaban fortunas por especímenes raros. La organización criminal operaba como una corporación moderna, con territorios asignados, cuotas de producción y sistemas de calidad que garantizaban la frescura de los productos durante el transporte de larga distancia. Las hermanas Murphy eran solo una célula de operación en una red que abarcaba todo el territorio del oeste, proporcionando órganos humanos a una demanda que había crecido exponencialmente después de la Guerra Civil. El líder de la operación en Chicago era un hombre conocido únicamente como el Doctor, cuya identidad real permanecía oculta detrás de una serie de intermediarios que nunca tenían contacto directo con los proveedores de campo como las hermanas Murphy. Los pagos se realizaban a través de bancos en Nueva York utilizando códigos específicos que identificaban cada envío y su contenido, mientras que las instrucciones llegaban por telégrafo en mensajes aparentemente comerciales que describían pedidos de carne de res y productos agrícolas. Era un sistema tan refinado que había operado durante años sin levantar sospechas entre las autoridades federales, quienes no tenían experiencia investigando este tipo de criminalidad organizada. Los precios que pagaban los compradores urbanos por órganos frescos superaban las ganancias de cualquier otra actividad criminal de la época, con corazones humanos vendidos por el equivalente a 6 meses de salario de un trabajador promedio y cerebros de personas jóvenes comandando precios aún más elevados. Esta economía macabra había creado incentivos tan poderosos que células criminales similares operaban en al menos 12 ciudades del oeste, todas coordinadas por la misma organización central que había transformado el asesinato sistemático en una industria altamente rentable. MC Cain comprendió que la captura de las hermanas Murphy era solo el primer paso en el desmantelamiento de una red criminal que representaba una amenaza para toda la región fronteriza. El juicio de las hermanas Murphy se convirtió en el evento más sensacional en la historia de Dodge City, atrayendo periodistas, curiosos y cazadores de recompensas desde cientos de millas de distancia. El tribunal improvisado en el salón principal del hotel tuvo que ser ampliado para acomodar a las multitudes que querían presenciar el proceso judicial contra las mujeres que habían aterrorizado el territorio durante meses sin ser detectadas. Las evidencias presentadas por MC Cain superaron la capacidad de comprensión de muchos asistentes, quienes nunca habían imaginado que crímenes de tal sofisticación y crueldad fueran posibles en su territorio. El fiscal tuvo que explicar conceptos como tráfico de órganos y asesinato sistemático a un jurado compuesto principalmente por granjeros y comerciantes que luchaban por entender la magnitud de los crímenes. Las declaraciones de los testigos crearon momentos de tensión extrema que ocasionalmente erupciones de violencia entre los asistentes, especialmente cuando se presentaron evidencias fotográficas de las víctimas y descripciones detalladas de los métodos utilizados para su asesinato y desmembramiento.
Sarah Murphy mantuvo una compostura fría durante todo el proceso, negándose a mostrar remordimiento o emociones que pudieran humanizarla ante el jurado, mientras que Mary alternaba entre periodos de llanto histérico y arrebatos de ira que revelaban su inestabilidad mental. La diferencia en sus personalidades se hizo evidente para todos los presentes, confirmando que Sarah era efectivamente la mente maestra de la operación criminal. El veredicto de culpabilidad fue unánime para ambas hermanas, pero la sentencia generó controversias que se extendieron durante semanas después del juicio. Mientras que la multitud demandaba ejecución inmediata mediante ahorcamiento público, algunos miembros del jurado argumentaban que las mujeres deberían ser enviadas a instituciones mentales donde pudieran ser estudiadas por especialistas en comportamiento criminal. Sin embargo, la presión popular y la evidencia irrefutable de los asesinatos múltiples hicieron inevitable la sentencia de muerte, programada para ser ejecutada en la plaza principal de Dodge City ante una audiencia que prometía ser la más grande en la historia del territorio. Durante el juicio emergieron testimonios de sobrevivientes que habían tenido encuentros cercanos con las hermanas Murphy, pero habían logrado escapar debido a circunstancias fortuitas o instintos que los habían alertado sobre el peligro inminente. James Whitaker, un comerciante de Denver, describió cómo había perdido gradualmente la conciencia después de beber whisky en el Golden Nugget, pero había recuperado la lucidez lo suficiente para escuchar conversaciones entre las hermanas sobre precios de órganos y métodos de extracción. Su escape durante un momento de descuido de sus captores había sido interpretado inicialmente como un simple robo, pero su testimonio proporcionó evidencia crucial sobre las operaciones del sótano que M.C. Cain no había podido obtener mediante observación directa. El testimonio más impactante llegó de Margaret Collins, una trabajadora de otro saloon que había presenciado el transporte nocturno de cuerpos a través de los túneles subterráneos sin comprender inicialmente lo que estaba observando. Su descripción detallada de los métodos utilizados para mover cadáveres y la coordinación militar entre las hermanas durante estas operaciones proporcionó al jurado una comprensión visual de la escala sistemática de los crímenes. Margaret había guardado silencio durante meses por temor a represalias, pero la captura de las hermanas Murphy le había dado el valor necesario para revelar información que confirmaba los aspectos más macabros de la operación criminal. Los testimonios también revelaron el impacto psicológico que la operación había tenido en la comunidad de Dodge City, donde muchos habitantes habían desarrollado paranoia y desconfianza que alteraría permanentemente las relaciones sociales del pueblo. Comerciantes describieron pérdidas económicas causadas por la desaparición de clientes valiosos, mientras que familiares de víctimas compartieron historias de búsquedas desesperadas que los habían llevado a través de varios territorios sin encontrar rastros de sus seres queridos. Era evidente que los crímenes de las hermanas Murphy habían creado traumas colectivos que requerirían años de recuperación, transformando a Dodge City en un símbolo de vulnerabilidad que atraería criminales y cazadores de fortuna durante décadas futuras. La noche anterior a la ejecución programada, Sarah Murphy logró una fuga que desafió todas las medidas de seguridad que habían sido implementadas para garantizar que las sentencias fueran cumplidas según lo ordenado por el tribunal. Utilizando herramientas que había ocultado en lugares imposibles de detectar durante los registros corporales, Sarah demostró una planificación que había comenzado desde el momento de su captura, aprovechando cada oportunidad para estudiar las rutinas de los guardias y las debilidades estructurales de la prisión improvisada donde habían sido confinadas. Su escape involucró la eliminación silenciosa de 2 guardias y la utilización de los mismos túneles subterráneos que había construido para su operación criminal, demostrando que conocía rutas de escape que las autoridades no habían logrado mapear completamente. La descubierta de la fuga en las primeras horas de la mañana causó pánico entre las autoridades locales,
quienes se dieron cuenta de que se enfrentaban a una criminal cuyas habilidades superaban considerablemente su experiencia en aplicación de la ley. Sara había dejado mensajes escritos con sangre en las paredes de su celda, prometiendo venganza contra MC Cain y todos aquellos que habían participado en su captura, utilizando un lenguaje que combinaba amenazas específicas con referencias bíblicas que sugerían una mentalidad cada vez más desconectada de la realidad. Los cuerpos de los guardias mostraban heridas hechas con precisión quirúrgica, confirmando que Sara había utilizado sus conocimientos médicos para maximizar el sufrimiento de sus víctimas durante los últimos momentos de sus vidas. La búsqueda inmediata involucró más de 50 hombres armados que peinarían el territorio circundante durante días, pero Sara Murphy parecía haber desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado completamente. Su conocimiento superior del terreno local y su red de túneles subterráneos le proporcionaban ventajas que los perseguidores no podían superar, especialmente considerando que había tenido meses para preparar rutas de escape hacia territorios donde las comunicaciones telegráficas eran limitadas y las autoridades locales carecían de recursos para coordinar búsquedas extensas. La fuga de Sara transformó lo que había sido un caso criminal resuelto en una amenaza continua que mantendría a toda la región en estado de alerta durante meses. La búsqueda de Sara Murphy se transformó en la cacería humana más intensa que el territorio de Kansas había presenciado, involucrando no solo a las autoridades locales, sino también a cazadores de recompensas profesionales que llegaron desde territorios lejanos atraídos por la recompensa de $1,000 que se había establecido por su captura viva o muerta. MC Cain lideró personalmente varios grupos de búsqueda, utilizando técnicas de rastreo que había perfeccionado durante campañas militares contra tribus hostiles, pero Sara demostró habilidades de supervivencia que sugerían preparación previa para este tipo de situaciones. Sus rastros aparecían y desaparecían de manera que indicaba conocimiento sofisticado de técnicas de ocultamiento y confusión de pistas. Los avistamientos de Sara se reportaron en docenas de ubicaciones diferentes a través de Kansas, Nebraska y Colorado, pero la verificación de estos reportes generalmente revelaba que eran casos de identidad equivocada o simplemente histeria colectiva causada por el miedo que su fuga había generado entre las poblaciones rurales. Sin embargo, algunos avistamientos eran acompañados por evidencia física que confirmaba su presencia, incluyendo cadáveres de viajeros solitarios que mostraban heridas características de sus métodos de asesinato, confirmando que Sara había continuado matando durante su fuga. Era evidente que su experiencia criminal había evolucionado hacia una forma más primitiva pero igualmente letal de depredación humana. Las condiciones del territorio trabajaban tanto a favor como en contra de la fugitiva, proporcionándole cobertura natural en cañones rocosos y bosques densos, pero también limitando sus opciones de supervivencia durante los meses de invierno cuando las temperaturas descendían hasta niveles que podían ser letales para alguien sin refugio adecuado. MC Cain teorizó que Sara intentaría alcanzar poblaciones donde pudiera establecer una nueva identidad, pero sus tendencias psicopáticas hacían improbable que pudiera mantener comportamiento normal durante periodos prolongados. La cacería se convirtió en una guerra de desgaste donde la resistencia física y mental determinaría el resultado final. Después de 3 meses de persecución, MC Cain finalmente localizó a Sara Murphy en una formación rocosa conocida localmente como el Cañón del Diablo, donde había establecido un refugio temporal utilizando una cueva natural que proporcionaba protección contra los elementos y múltiples rutas de escape en caso de ser descubierta. El detective había seguido un rastro de asesinatos que se extendía hacia el oeste, identificando un patrón en los métodos utilizados que confirmaba que Sara había mantenido sus técnicas características incluso mientras vivía como fugitiva en condiciones primitivas. Su refugio contenía trofeos macabros tomados de víctimas recientes,
incluyendo órganos preservados que confirmaban su incapacidad de abandonar los comportamientos criminales que habían definido su identidad durante años. El enfrentamiento comenzó antes del amanecer cuando MC Cain y un grupo selecto de hombres armados rodearon la cueva. Pero Sara había detectado su aproximación y preparado una serie de trampas que demostraron la evolución de sus habilidades de supervivencia durante los meses de fuga. Las explosiones de pólvora oculta en las rutas de acceso causaron bajas entre los perseguidores, mientras que Sara utilizaba su conocimiento superior del terreno para cambiar constantemente de posición, manteniendo a sus enemigos en desventaja táctica. Su comportamiento durante el tiroteo mostraba una mezcla de desesperación y determinación que sugería que prefería morir antes que ser capturada nuevamente. La fase final del enfrentamiento se desarrolló en el interior de la cueva, donde MC Cain se enfrentó personalmente a Sara en un combate que combinó violencia física con guerra psicológica, ya que ella intentó utilizar sus habilidades de manipulación emocional para confundir y desestabilizar al detective. Sin embargo, los meses de vida primitiva habían afectado su apariencia y comportamiento hasta el punto donde su antigua capacidad de seducción había sido reemplazada por una ferocidad animal que la hacía más peligrosa pero menos calculadora. El enfrentamiento terminó cuando MC Cain logró herirla mortalmente, pero no antes de que Sara revelara información final que alteraría la comprensión completa del caso. En sus momentos finales, Sara Murphy reveló secretos que habían permanecido ocultos durante toda la investigación, comenzando con la admisión de que las hermanas Murphy no eran realmente hermanas, sino dos mujeres que habían adoptado identidades falsas después de escapar de un manicomio en Massachusetts donde habían sido confinadas por crímenes similares. Sus nombres reales eran Catherine Bellwater y Margaret Ashford. Ambas habían sido declaradas legalmente muertas después de un incendio que había destruido parcialmente la institución mental donde estaban recluidas. Su asociación criminal había comenzado durante su fuga hacia el oeste, donde habían perfeccionado técnicas que combinaban sus traumas psicológicos individuales en una sociedad macabra que amplificaba las capacidades destructivas de cada una. La revelación más impactante fue que su operación en Dodge City había sido únicamente una prueba para una organización criminal mucho más grande que planeaba establecer redes similares en ciudades importantes del este, donde la demanda de órganos humanos y la densidad poblacional prometían ganancias que multiplicarían exponencialmente los beneficios obtenidos en territorio fronterizo. Sara describió reuniones secretas con representantes de esta organización que habían evaluado su trabajo y aprobado la expansión hacia mercados urbanos, donde sus métodos podrían ser refinados y aplicados en escala industrial. La red criminal incluía médicos corruptos, funcionarios gubernamentales y empresarios que habían identificado el tráfico de órganos como una industria con potencial de crecimiento ilimitado. Los últimos secretos incluían la ubicación de otros cementerios clandestinos que contenían víctimas de operaciones anteriores en diferentes pueblos, así como los nombres de cómplices que habían facilitado el transporte y distribución de órganos hacia mercados urbanos. Sara reveló que el incendio del manicomio no había sido accidental, sino parte de un plan coordinado para liberar a pacientes específicos que tenían habilidades útiles para actividades criminales, sugiriendo la existencia de una organización que reclutaba activamente a individuos con trastornos mentales para convertirlos en herramientas de una empresa criminal sin precedentes. Sus palabras finales fueron una advertencia de que su muerte no detendría la operación, sino que simplemente aceleraría la implementación de planes que transformarían el crimen organizado en una industria sistemática. La muerte de Sara Murphy marcó el final oficial del caso, pero el impacto de los crímenes continuó afectando a Dodge City durante años posteriores, transformando la psicología colectiva de una comunidad que había perdido su inocencia de manera traumática e irreversible.
Los comerciantes reportaron disminuciones significativas en el tráfico de visitantes forasteros, ya que la reputación del pueblo como escenario de asesinatos sistemáticos había creado una atmósfera de desconfianza que disuadía a viajeros potenciales de pernoctar en el área. Las familias de las víctimas establecieron un memorial improvisado en el sitio donde había estado el Golden Nugget, pero la presencia constante de curiosos mórbidos convertía este lugar de luto en una atracción macabra que perpetuaba el trauma colectivo. El sistema de justicia local fue completamente reorganizado después de que la investigación reveló la corrupción del sheriff Hayes y la complicidad de otros funcionarios municipales que habían permitido que la operación criminal funcionara sin interferencias durante meses. MC Cain fue nombrado temporalmente como representante de la ley mientras se buscaba personal de reemplazo, pero su experiencia con el caso lo había marcado psicológicamente hasta el punto donde expresó dudas sobre su capacidad de continuar trabajando en aplicación de la ley. La confianza en las instituciones locales requeriría años de reconstrucción, especialmente considerando que la investigación había revelado niveles de corrupción que se extendían más allá de los crímenes específicos de las hermanas Murphy. Los efectos económicos se sintieron inmediatamente cuando el Golden Nugget fue clausurado permanentemente y demolido por orden municipal, eliminando lo que había sido uno de los principales atractivos nocturnos del pueblo y reduciendo significativamente los ingresos de comerciantes locales que dependían del tráfico de visitantes. Sin embargo, la notoriedad del caso también atrajo un tipo diferente de turismo, compuesto por periodistas, escritores y curiosos que llegaban para documentar los escenarios de los crímenes más sensacionales de la época. Esta transformación económica creó tensiones entre residentes que querían olvidar los eventos traumáticos y aquellos que veían oportunidades comerciales en la explotación de la tragedia. Las historias sobre los crímenes de las hermanas Murphy evolucionaron rápidamente desde relatos periodísticos hacia leyendas folclóricas que se extendieron por todo el territorio del oeste, adquiriendo elementos sobrenaturales y detalles exagerados que transformaron eventos reales en mitos que capturaban la imaginación popular. Los narradores de historias en saloons y campamentos añadieron elementos de brujería y pactos diabólicos que explicaban las habilidades aparentemente sobrenaturales de las hermanas para seducir y asesinar sin ser detectadas durante tanto tiempo. Estas versiones dramatizadas se transmitieron oralmente durante décadas, creando una mitología que oscureció los hechos históricos detrás de capas de superstición y entretenimiento sensacionalista. La demolición del Golden Nugget no eliminó las historias sobre apariciones fantasmales que supuestamente ocurrían en el sitio donde había estado el edificio, especialmente durante las noches en luna cuando testigos afirmaban haber visto figuras femeninas vestidas de negro que caminaban entre las ruinas. Los residentes locales desarrollaron rituales supersticiosos para protegerse de estos supuestos espíritus vengativos, incluyendo la colocación de sal en los umbrales de sus casas y la evitación de ciertas áreas del pueblo después del anochecer. Aunque MC Cain y otros investigadores racionales explicaban estos avistamientos como productos de trauma psicológico colectivo, las historias continuaron circulando y atrayendo cazadores de fantasmas y investigadores paranormales desde territorios distantes. Los túneles subterráneos construidos por las hermanas fueron parcialmente sellados por las autoridades municipales, pero rumores persistentes sugerían que secciones enteras permanecían intactas y accesibles para aquellos que conocían las entradas secretas. Grupos de adolescentes aventureros realizaban expediciones nocturnas para explorar estos túneles, reportando descubrimientos de huesos humanos y artefactos que supuestamente confirmaban la continuación de actividades sobrenaturales en las profundidades bajo Dodge City. Estas exploraciones ilegales crearon problemas adicionales para las autoridades locales, quienes debían balancear la seguridad pública con el deseo de evitar atención adicional hacia los aspectos más macabros de la historia local.
Los fenómenos inexplicables en el sitio del antiguo Golden Nugget comenzaron a reportarse inmediatamente después de la demolición del edificio, cuando trabajadores de construcción que limpiaban los escombros describieron sonidos de piano que provenían de debajo del suelo y aromas de perfume francés que aparecían sin fuente identificable. Las investigaciones racionales de estos eventos revelaron explicaciones lógicas para la mayoría de los fenómenos, incluyendo gases subterráneos que creaban sonidos similares a música y residuos químicos de los procesos de preservación que las hermanas habían utilizado en su operación criminal. Sin embargo, algunos eventos desafiaban explicación científica, especialmente los testimonios múltiples de testigos confiables que describían experiencias similares sin coordinación previa entre ellos. El detective M.C. Cain, a pesar de su escepticismo natural hacia explicaciones sobrenaturales, admitió privadamente haber experimentado sensaciones inexplicables durante sus visitas posteriores al sitio, incluyendo la sensación de ser observado por presencias invisibles y cambios súbitos de temperatura que no correspondían con condiciones meteorológicas normales. Sus informes oficiales omitían estas experiencias personales, pero confesó a asociados cercanos que el caso había alterado su comprensión de los límites entre el mundo racional y fuerzas que la ciencia contemporánea no podía explicar adecuadamente. La intensidad emocional de los crímenes cometidos en el lugar parecía haber dejado impresiones que persistían más allá de la eliminación física de las estructuras donde habían ocurrido. La iglesia local organizó ceremonias de exorcismo que atrajeron atención regional, pero estos rituales religiosos aparentemente intensificaron los fenómenos en lugar de eliminarlos, llevando a teorías de que las hermanas Murphy habían utilizado prácticas ocultas que crearon vínculos sobrenaturales con el lugar que no podían ser cortados mediante métodos convencionales. Los registros parroquiales documentaron temperaturas anormalmente bajas durante estos servicios religiosos y comportamientos inexplicables entre los asistentes que sugerían influencias externas sobre sus estados mentales. Décadas después del caso, el sitio del Golden Nugget permanecía como uno de los lugares más perturbadores del territorio, donde la realidad histórica y la especulación sobrenatural se entrelazaban de maneras que desafiaban tanto a escépticos como a creyentes en fenómenos paranormales. Esta historia macabra nos enseña que el mal verdadero no siempre llega con cuernos y cola, sino que puede presentarse con sonrisas encantadoras y vestidos de terciopelo que ocultan almas corrompidas hasta lo más profundo. Las hermanas Murphy demostraron que los seres humanos pueden descender a niveles de crueldad que superan cualquier pesadilla, transformando la seducción en un arma letal y convirtiendo el asesinato en una industria rentable que operaba en las sombras del oeste americano. Sus crímenes no fueron actos de pasión o desesperación, sino operaciones calculadas que revelaron la existencia de redes criminales mucho más sofisticadas de lo que la sociedad de aquella época podía imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas Sarah Murphy siguen caminando entre nosotros, perfeccionando sus técnicas de manipulación mientras buscan sus próximas víctimas? La realidad es que los monstruos más peligrosos son aquellos que conocen perfectamente cómo ocultar su verdadera naturaleza detrás de máscaras de normalidad que nos hacen bajar la guardia. Esta historia nos recuerda que debemos mantener nuestros instintos alerta, porque la historia está llena de depredadores que utilizan nuestra confianza como el primer paso hacia nuestra destrucción. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más relatos escalofriantes sobre los casos criminales más oscuros de la historia. Cada semana exploramos los rincones más sombríos del comportamiento humano, desenterrando historias que la sociedad prefiere olvidar pero que necesitamos recordar para protegernos de aquellos que aún caminan entre nosotros con intenciones similares.